hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta sección, Testigos de Cristo. Normalmente estamos recorriendo en cada sesión, en cada plática que compartimos con ustedes, la vida de los santos, testigos de Cristo por excelencia, santos reconocidos oficialmente por la Iglesia y puestos por la Iglesia como modelos de evangelización, modelos de seguimiento de la vida cristiana para los diferentes estados de vida. Hermanos, ahora, con su permiso, voy a permitirme hablar de otra clase de testigos de Cristo, bautizados, fieles hijos de la Iglesia, pero que ciertamente ustedes no van a encontrar en el calendario oficial, litúrgico de la Iglesia. No son santos canónicamente reconocidos por la Iglesia, pero sí fueron hombres y mujeres que en el fiel cumplimiento de sus deberes cristianos y vividos, algunos de ellos de manera heroica, son ejemplo para el vivir cristiano. Son precisamente aquellos hombres y mujeres que en el anonimato de su vida, en el fiel cumplimiento de sus responsabilidades cristianas, Dios nuestro Señor les otorga una gracia muy especial. Hermanos, la persona de la cual quiero compartir el día de hoy con ustedes es una mujer, una madre, una hija, una mujer que le toca vivir no solamente una época, sino una prueba muy dura en su vida. Una mujer que, como muchas, se enamoran, se casan, tienen su familia y que, sin embargo, al final de su vida sufren no solamente el desprecio, sino el abandono de aquel hombre al que aman, de aquel hombre al cual se unieron en el altar del Señor por el sacramento del matrimonio y que, sin embargo, esta mujer se mantuvo fiel a su compromiso laical, a su compromiso bautismal, a su compromiso de esposa y madre. Y a esto le añadimos un factor interesante. Esta mujer era reina e incluso su toma de decisión firme y perseverante en su compromiso y fidelidad matrimonial marcó la historia de un país, la historia de una iglesia. Me refiero, queridos hermanos, a la historia de la reina Catalina. Hermanos, Catalina nace en Alcalá de Henares en el año de 1485. Es la última hija de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ella, junto con sus hermanos, le toca ser testigo de hechos trascendentales en la vida de Europa, ya prácticamente principios del siglo XVI. Por ejemplo, le toca, ya en 1492, dos hechos fundamentales: el descubrimiento de América y la toma de Granada, con la reconquista absoluta del reino español, expulsando a los moros. Hermanos, al mismo tiempo, esta reina le toca vivir una formación humanista. ¿Qué significa esto? Significa que su propia madre, la reina Isabel de Castilla, conocida como Isabel la Católica, su madre puso un empeño muy especial en sus hijos, una educación característica humana. ¿Qué significa esto? Significa, queridos hermanos, que para aquel entonces en Europa se estaba dando una revolución ideológica y educativa, en la cual se vuelve a dar los cánones de belleza, cánones de construcción, cánones de pintura, cánones de las bellas artes inspirados por la cultura grecorromana. Se descubren textos en latín y en griego y vuelve a darse un renacimiento de la cultura clásica de Grecia y de Roma. Por eso se le llama esta cultura humanista. Pues bien, nuestra entonces princesa Catalina fue educada de esta manera. Era, junto con sus hermanas y el príncipe heredero, personas ilustradas, personas que sabían griego, latín, tenían una conversación fluida con intelectuales de la época.
Pero al mismo tiempo, de mano de su madre, supo inculcarle a ella y a su familia un amor ferviente y fiel a la Iglesia, al sucesor del apóstol San Pedro, los papas, un amor eucarístico y de manera muy especial el amor a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Hermanos, recordemos que el destino, sobre todo de las princesas de la época, era ser dadas en matrimonio. En aquella época, a través del matrimonio entre los diferentes príncipes cristianos, no solamente era para emparentar con familias monárquicas, sino que a través de estos matrimonios se elaboraran tratados, acuerdos, pactos internacionales. Se unían o se desunían coronas. Pero lo más importante de esto son la trascendencia dinástica que viene el unir diversas familias bajo una sola corona, como lo vamos a ver más adelante. Por eso la importancia de Fernando e Isabel, padres de Catalina, de saber escoger a cada uno de sus hijos un esposo. Y en este caso tenemos en Catalina que escogieron como su futuro esposo, en acuerdo con el monarca de Inglaterra, al príncipe Arturo. De ahí que sus respectivos padres, por parte de Catalina, Fernando e Isabel, y por parte de Inglaterra, el rey Enrique VII, negociaron y al mismo tiempo llegan a un acuerdo. De hecho, prácticamente ya en el año de 1501, Isabel de Castilla, su madre, despide a su hija Catalina. Ya no la va a volver a ver en esta vida, pero ciertamente le da sabios consejos de cómo comportarse como la futura reina de Inglaterra. De ahí salva y llega a las Islas Británicas en ese mismo año. Y ya, una vez se celebran los esponsales. Aquí sucede algo muy especial que hay que tomar en cuenta, hermanos, sobre todo por la prueba que Catalina años más tarde va a sufrir. El príncipe Arturo, heredero al trono de Inglaterra, adolescente como ella, sin embargo, él tenía una salud muy endeble. De hecho, sabemos que muere. Y aunque ciertamente ya estaban casados, ya habían unido sus vidas por el sacramento del matrimonio, sin embargo, como más adelante lo va a asegurar la misma Catalina, ella no consumó el matrimonio con el príncipe Arturo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por lo tanto, al morir el príncipe Arturo en el año de 1502, queda aquí la primera prueba que ella, como hija y como mujer comprometida, va a tener. Porque queda prácticamente ella en un limbo legal. Ya no había un príncipe heredero, ya no había un acuerdo. Por lo tanto, en medio de las guerras que ya comenzaban a asolar la Europa de aquel entonces, prácticamente ella se siente sola, abandonada, en un pueblo que prácticamente desconoce. Sin embargo, aquí viene una cualidad fundamental de Catalina, que en medio de una patria ajena, en medio de un idioma distinto, en medio de una cultura distinta, sin embargo, Catalina, como mujer educada, como princesa y al mismo tiempo llamada a una vocación muy importante, ser seglar en medio del mundo desde el ámbito monárquico, ella cumple fielmente sus responsabilidades como princesa, es decir, no se deja llevar por el ámbito mundano, sino que, uniéndose en su fe, uniéndose en el fiel cumplimiento de sus responsabilidades, ella constantemente persevera y constantemente es fuerte frente a las tentaciones, frente a las situaciones en las cuales quiere huir o inclusive en situaciones incluso de traicionar, sea a los monarcas ingleses o españoles. Ella se mantiene siempre firme en su compromiso. Aquí tenemos un ejemplo muy importante para todos aquellos hombres y mujeres que se viven en situaciones difíciles en las cuales aparentemente no ven solución, en donde aparentemente tenían todo seguro, pero que de buenas a primeras desaparece aquella seguridad y prácticamente ya no saben a dónde ver. La importancia de estar unidos a Dios, que como laicos
sepan cumplir fielmente sus responsabilidades, porque tarde o temprano la tormenta va a pasar y Dios nuestro Señor va a mostrarles el camino, como efectivamente pasó. En el año de 1509 tenemos un evento que cambia la vida de Catalina. Si nos acordamos, en 1502 muere el príncipe Arturo, a 1507 quedamos 5 años en los cuales dura el aparente abandono de la princesa Catalina. Pero ya se estaba esperando su futuro destino. El príncipe Arturo tenía un hermano de nombre Enrique. Enrique en aquel entonces era un niño, pero ya para el año de 1509 ya Enrique ya estaba capacitado para asumir el trono de Inglaterra. De hecho, en 1509 muere su padre, el rey Enrique VII, y por lo tanto Enrique VIII, ahora sí, él decide tomar por esposa a Catalina y juntos, ya una vez tenido su matrimonio y consumado su matrimonio, ahora sí, ambos son coronados reyes de Inglaterra. El rey Enrique de la dinastía Tudor, Enrique VIII, y la reina Catalina de Aragón, ambos reyes de Inglaterra. Hermanos, aquí es donde ya empezamos a tener una dinámica muy especial de Catalina, ahora como reina, como esposa y como madre. Hermanos, aquí encontramos ya un ejemplo de cómo una mujer no solamente queda encasquetada en un rol meramente doméstico, sino que Catalina de Aragón aprende que al mismo tiempo llevar su vocación de esposa y madre, al mismo tiempo lleva la vocación de ser reina, con todas las obligaciones que ello conlleva. A veces podemos tener una imagen muy frívola de lo que significa ser un monarca, pero ser monarca significa ni más ni menos que ser ejemplo para sus súbditos. Por eso, hermanos, primero, como ella como reina, va a tener un apoyo muy especial para los pobres. Va ella a desarrollar múltiples actividades de ayuda hacia los más pobres y hacia los más necesitados. De hecho, en los momentos de prueba más dura que va a vivir Catalina en el futuro, la gente pobre de Inglaterra será sus mejores abogados, sus mejores valedores, gracias a esa misma vida de caridad. En segundo lugar, Catalina, como reina, va a ser protectora de las artes. Ella, gracias a la educación humanista que vivió en España, ella en Inglaterra va a tener contacto con grandes humanistas de la época, como Erasmo de Róterdam, Juan Luis Vives, y también otros humanistas ingleses, como por ejemplo el futuro Santo Tomás Moro, el futuro Juan Fisher. Y al mismo tiempo va a tener un empeño en elevar las cátedras de las entonces únicas dos universidades que había en Inglaterra, la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Ella se va a encargar también en la proliferación de las artes, de la belleza, de la filosofía. Por lo tanto, Catalina era una mujer ilustrada. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo hombres y mujeres, al saber cultivar su inteligencia y sobre todo iluminados por su fe, pueden hacer grandes beneficios en la comunidad y en la sociedad. Ahora, como esposa, siempre Catalina se mostró fiel a su marido. Lo acompañaba en todos los actos protocolarios que a ella como esposa y como reina de Inglaterra le correspondían. Siempre le daba su lugar a su esposo. Siempre aconsejaba a su marido, sobre todo en aquellos aspectos de política internacional muy delicados y sobre todo en los que intervenía el Estado español. También, hermanos, Catalina se encargaba de siempre tener la casa de su marido siempre muy bien dispuesta, muy bien organizada. De hecho, ella como reina le tocaba ser coordinadora de la administración del palacio y de todos los súbditos y de todos los sirvientes que tenían que sostener la casa del palacio. Por lo tanto, Catalina cumplió fielmente sus responsabilidades como esposa y como ama de casa. Un aspecto también, hermanos, y aquí es donde ya comenzamos a tener un aspecto doloroso en la vida de Catalina. Hermanos, quienes desgraciadamente han tenido la experiencia de perder un hijo, saben que es algo doloroso y algo tremendo,
sobre todo cuando son niños. Hermanos, Catalina, a pesar de ser hija de reyes, de ser reina, a pesar de tener tantas cualidades, sin embargo, también ella como mujer, como madre, sufrió esta prueba. Tuvo 5 abortos en diferentes embarazos que ella tuvo. Tuvo ciertamente incluso la oportunidad de tener sus hijos en vida en sus brazos y sin embargo no sobrevivían a las semanas. Eso obviamente golpeó el ánimo tanto de Catalina como de su marido, el rey Enrique, y que desgraciadamente eso también va a llevar en el futuro a tener una situación delicada en su matrimonio. Solamente Dios le permitió que sobreviviera una niña, una hija, María, la futura María Tudor, María que también va a llegar a ser reina de Inglaterra. Hermanos, ya para en los años de 1515, en el cual nace la reina María, comenzamos ya a ser testigos en la vida de la Europa de aquel entonces de situaciones graves. Si en 1515 nace la reina María, en 1517 comienza la crisis luterana. Es cuando Martín Lutero comienza a liderar la rebelión en contra de la Iglesia Católica en Alemania. Y de ahí es cuando levanta en armas, y sobre todo en armas ideológicas y también físicas, desde luego, comienza ya la rebelión en contra de la fe católica. Comienzan a surgir diversos así llamados reformadores, pero reformadores protestantes. Comienzan pues a destruir todo lo que significa el sentido católico de la vida. Comienzan prácticamente a borrar toda la tradición católica en donde estas personas comenzaban a predicar o comenzaban a ser testigos. En el año de 1517 comienza una crisis muy dura en Europa. Una crisis cuyas consecuencias hoy, siglo XXI, las seguimos viviendo. En ese año Martín Lutero comienza la rebelión contra la Iglesia Católica en Alemania. Comienza prácticamente la desobediencia hacia el Santo Padre. Comienza la intervención de los príncipes sobre las propiedades, los monasterios, sobre la vida de la Iglesia Católica en Alemania. Y todo ello, como un efecto dominó, comienza a golpear otros países. Prácticamente ya para mitad del siglo XVI, la Iglesia Católica había perdido la mitad de Europa. El norte de Europa se había hecho protestante, luterano, la parte sur de Europa se conservó católica. Recordemos que se le llama reformados, la reforma protestante, porque ellos de manera equivocada buscaban la reforma de la Iglesia. Y se les llamó protestantes porque protestaban contra la acción del Papa y de los príncipes para poner en orden la Iglesia Católica, pero dentro del ámbito de la tradición. Hermanos, en medio de toda esta situación y de esta crisis tan dura que vive Europa en el ámbito de lo que se refiere en lo religioso, en lo doctrinal, Inglaterra no puede ser ajeno a ello. Por lo tanto, en Inglaterra poco a poco se van metiendo ideas protestantes. Y sin embargo, todavía para esos años, 1520, el rey Enrique VIII siente la necesidad de defender la fe católica. Incluso escribe un libro, se le llama Sobre los 7 Sacramentos. Y gracias a esa obra que el rey Enrique escribe, el Papa le concede el título Defensor Fidei, del defensor de la fe. Por cierto que este título, otorgado por el Papa a Enrique VIII, Defensor Fidei en latín, defensor de la fe, es uno de los títulos que todavía los monarcas de Inglaterra conservan, como la actual Isabel II. Hermanos, entramos aquí a una etapa dura ya en la vida de Catalina. El rey Enrique deseaba tener un hijo varón. ¿Por qué razón se empeñaba en tener un hijo varón? Aquí entramos en una situación delicada y política. Inglaterra apenas había salido de una guerra civil, la guerra de los 100 años contra Francia y la guerra de las dos rosas. ¿Por qué de las dos rosas? Porque fue la guerra de dos dinastías, una guerra civil, que cada casa, la casa de Plantagenet y la casa de York, peleaban entre sí por el trono de Inglaterra. Y se le llamaba de las dos rosas porque cada casa representaba una rosa.
la casa Plantagenet de rosa roja y la casa de York con la rosa blanca. Por eso se le llamó la Guerra de las Dos Rosas. Eso causó una matanza terrible en las Islas Británicas. Y finalmente, para poner ya un solo monarca en Inglaterra y poder pacificar el país, llega una nueva familia al trono, los Tudor, de mano de Enrique VII. Por lo tanto, Enrique VIII necesitaba un descendiente varón para que pudiera afianzarse a la familia en el trono de Inglaterra. Él pensaba que una niña no era lo suficiente. Por eso, aparte de las razones políticas que llevó a Enrique constantemente a desear un niño, también iba la constante decepción que Enrique como esposo experimentaba hacia Catalina al no poder dar un hijo. Pero también, hermanos, entramos a la dinámica internacional de la época. Hay que situarnos. Para estos años, ya de 1525 hacia 1530 y después 1535, ocurren diversos papas, conflictos con Francia, conflictos precisamente con Fernando de Aragón, conflictos en diferentes países de Europa. Pero aquí es donde ya vamos a entrar a un tema muy delicado, un tema que ya a Catalina como mujer le lastimó, un tema en el cual para ella agobiaba su corazón, porque ya no solamente experimentaba el desprecio de su marido, ya no solamente experimentaba el deseo constante de que tener un niño para satisfacer a su marido, sino que también primero comenzó a ver que su esposo comenzó a traicionarla, inclusive llegó a tener un niño fuera del matrimonio, y ya comenzaba incluso a pensar la idea, Enrique, de que darle títulos nobiliarios a ese niño nacido fuera del matrimonio para después nombrarlo rey. Y eso le lastimaba mucho a Catalina, porque era un desprecio para su hija. Pero después llega una situación más delicada. Hacia el año de 1525-1527, llega al ámbito de la corte del rey Enrique una mujer, Ana Bolena. Ana Bolena fue hermana de María Bolena también. Estas dos hermanas fueron amantes del rey Enrique. Primero fue María, luego fue Ana. Pero Ana Bolena prácticamente fue la mujer de la cual se enamoró el rey Enrique. Y prácticamente ya ella, podemos decirlo en términos actuales, se obsesionó con ella. Poco a poco ya se ve que el rey Enrique comenzaba ahora sí a mostrarse más en público con Ana Bolena y a despreciar poco a poco a la reina Catalina, causando un gran escándalo en Inglaterra y en Europa de aquel entonces. Voy a hacer un excursus, hermanos, de esto para hacer una reflexión. Hermanos, qué triste es para una mujer casada y madre de familia el sentir el desprecio de su propio esposo, el padre de sus hijos. Qué triste es para una mujer observar que tiene hijos fuera del matrimonio. Qué triste es ver cómo ese esposo humilla a su esposa teniendo un amante de manera pública. Eso sucede cuando un hombre, queridos hermanos, se deja llevar por sus bajas pasiones, se deja llevar por la lujuria. Cuando un hombre se deja llevar por su egoísmo y por sus bajas pasiones, no solamente desprecia a Dios, desprecia a quienes se encuentran alrededor, porque ya no le importa absolutamente nada, sino solamente su propio placer y de las personas que le están brindando ese placer. Y vean nada más cuánto daño causó, y esa relación adúltera causó tanto en Inglaterra, a la iglesia de Inglaterra, al pueblo inglés y a su propia esposa, que tanto lo amaba y que tanto quería. Para el año de 1527 comenzó a correrse en la corte de Inglaterra un secreto, como le podemos llamar un secreto a voces. Se le llamaba, en términos de clave, el gran asunto de fe. Cuando
los nobles que formaban parte del consejo del rey comenzaban a tocar esta expresión, el gran asunto del rey, se referían al punto de quiebre que va a representar la historia de Inglaterra: el divorcio. El rey Enrique VIII había comenzado los trámites para divorciarse, para repudiar, para desconocer el matrimonio con su esposa Catalina. Aquí se desató todo un debate en Europa, hermanos. Las universidades, las cortes europeas, la curia romana, en la misma Inglaterra. ¿Cómo era posible que un rey pudiera quererse divorciar de su esposa cuando fue un verdadero matrimonio? Y ahí es donde entramos a la polémica que yo ya les había hablado en un primer momento. Se basaban los que estaban a favor del divorcio del rey Enrique, su anulación de su matrimonio, tomando un texto de Levítico que decía: no te puedes unir a la viuda de tu hermano. Es decir, bajo esa circunstancia, el rey Enrique vivía en pecado y su matrimonio en parte. Se tenía ya entonces que la dispensa al texto del Levítico ciertamente había sido hecho luego por un papa. Es decir, el papa había dado permiso. Por lo tanto, la unión matrimonial era legítima. Y sobre todo, porque Catalina afirmaba que el matrimonio con el príncipe Arturo no se había consumado. Y el matrimonio que no se consume, es decir, que no se tiene la primera relación sexual después de la boda religiosa, no se considera válido. Ahora bien, hermanos, se entra ya a una dinámica de lucha de poder. Por un lado, ya prácticamente Catalina comienza a sentirse sola, y por parte de los principales colaboradores del rey Enrique comienzan a presionar para hacer efectiva la anulación de su matrimonio y así Enrique poderse casar con Ana Bolena. En medio de esta circunstancia, queridos hermanos, el rey Enrique VIII tuvo un primer ministro, el cardenal Wolsey, personaje siniestro, que sin embargo falló en su misión de buscar la anulación del matrimonio. Luego el rey puso al futuro santo Tomás Moro. Pero Santo Tomás Moro, fiel a su conciencia, él se hizo a un lado porque él no podía ser testigo de un acto en contra de la santidad del sacramento del matrimonio. Llega después otro canciller, Thomas Cromwell, y él sí no va a tener escrúpulos, ninguna clase de escrúpulos al momento no solamente de engañar, sino incluso de buscar el asesinato de varias personas para hacer efectiva la anulación del matrimonio con la reina Catalina. Hermanos en Cristo, el momento más álgido del juicio, porque se estableció un juicio, el Papa, entonces Clemente VII, manda un legado pontificio a Inglaterra, el cardenal Campbell, que junto con el cardenal Wolsey, todavía primer ministro del rey Enrique, iban a formar un tribunal para decidir en la misma Londres quién tenía la razón, si Enrique o Catalina. Y hay un momento del juicio, queridos hermanos, en la cual la reina Catalina, conservando su dignidad de reina, toma la palabra y ella misma toma la causa de su defensa. Me voy a permitir leer íntegro el texto en el cual la reina Catalina, frente al rey Enrique, los cardenales legados de Roma y la nobleza de Inglaterra, tuvo como por testigos para la defensa de su matrimonio. Señor, os suplico por todo el amor que ha habido entre nosotros, que me hagáis justicia y derecho, que tengáis de mí alguna piedad y compasión, porque soy una pobre mujer, una extranjera, nacida fuera de vuestros dominios. No tengo aquí ningún amigo seguro, y mucho menos un consejo imparcial. A vos acudo como cabeza de la justicia de este reino. Pongo a Dios y a todo el mundo por testigos de que he sido para vos una mujer verdadera, humilde y obediente,
siempre conforme con vuestra voluntad y vuestro gusto, siempre satisfecha y contenta con todas las cosas que os complacían o divertían, ya fueran muchas o pocas. He amado a todos los que vos habéis amado, solamente por vos, tuviera o no motivo, y fueran o no mis amigos o mis enemigos. Estos 20 años o más he sido vuestra verdadera mujer, y habéis tenido de mí varios hijos, si bien Dios ha querido llamarles de este mundo. Y cuando me tuvisteis por primera vez, pongo a Dios como juez, yo era una verdadera doncella, no tocada por varón. Invoco a vuestra conciencia si esto es verdad o no. Por tanto, os solicito humildemente que me ahorréis el sufrir este nuevo tribunal, y si no lo hacéis, a Dios encomiendo mi causa. Cuentan las anécdotas que en el momento de estas palabras reinó un silencio sepulcral en la sala, y el rey Enrique no contestó absolutamente nada. En ese momento la reina, que estaba hincada delante del rey, se levanta y se va a sus aposentos. Hermanos, la muerte ya estaba hecha. Prácticamente ya en ese tiempo, de 1527 a 1530, se consuma el desprecio y el repudio del rey Enrique hacia Catalina. De hecho, Catalina es deportada a un castillo muy lejos de Londres. Le arrebatan a su hija María, ya no la vuelve a ver en vida, a su hija la princesa María, es educada aparte. También, queridos hermanos, ya para el año de 1535 comienza la persecución formal de todos aquellos que no querían a Ana Bolena, de todos aquellos que estaban en contra del nuevo matrimonio del rey. De hecho, para estos años se desarrollan por parte del Parlamento inglés dos leyes: el Acta de Supremacía y el Acta de Sucesión. El Acta de Sucesión constaba de que la descendencia por parte de Catalina de Aragón quedaba hecha a un lado y solamente se tenía que reconocer a la descendencia de Ana Bolena, que por cierto ya había tenido una niña, Isabel, la futura Isabel I de Inglaterra. Por otro lado, el Acta de Supremacía, que indicaba que por encima de todos, de toda la Iglesia de Inglaterra, el rey de Inglaterra es cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Con esa ley nace la Iglesia anglicana, que todavía hoy en día el actual monarca de Inglaterra es cabeza de la Iglesia anglicana. Y por lo tanto se consuma el cisma, se separa Inglaterra de la comunión de la fe católica, de la obediencia con el Papa de Roma. Por lo tanto, hermanos, con estas dos leyes, el pueblo inglés es obligado a jurar. Y si no juraban estas dos leyes, eran mandados a la Torre de Londres, y de ahí, después de las torturas, pasaban a ser decapitados. Como pasó en el caso de Juan Fisher y Tomás Moro, que después fueron ya canonizados mártires de la causa de la defensa del matrimonio de Catalina de Aragón y de la defensa de la fe católica y de la obediencia hacia el Papa de Roma. Hermanos, prácticamente tenemos que el 7 de enero de 1536, después de haber rezado por la conversión de su marido, después de haber escrito una carta a su hija María, después de haber recibido la extrema unción y con los auxilios espirituales, muere la reina Catalina de Aragón. Curiosamente, en ese mismo año, Catalina muere en el mes de enero. En el mes de mayo, en ese mismo año de 1536, Ana Bolena muere decapitada. Hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de esta reina Catalina de Aragón? Una vez que hemos repasado a lo largo de esta etapa histórica
diversos ejemplos y buenos ejemplos que ella nos deja en la vivencia de la fe en medio de las dificultades de la vida, podemos salvaguardar lo siguiente. Catalina sabía muy bien que en el tema del matrimonio se estaba jugando no solamente su dignidad como mujer y como esposa y como madre, sino sobre todo se estaba jugando la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos, porque si se hubiera pasado como algo nulo, si se hubiera aceptado el divorcio, prácticamente se estuviera atacando la base fundamental del sacramento, aquello que Jesús dice del Evangelio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y en una época en la cual Lutero atacaba ferozmente la santidad y la fidelidad a los sacramentos de la Iglesia Católica. Por otro lado, Catalina también nos da el ejemplo de perseverancia en medio de la dificultad y de la prueba. Catalina puede ser el ejemplo de tantas mujeres y también de hombres que se sientan traicionados por las personas que aman, que se sienten traicionados en la vida de su familia, que se sienten traicionados por aquellas personas en quienes confiaron y que sin embargo no, como Catalina, no guardan rencor en su corazón, sino que piden por ellas, piden por su conversión, pero sobre todo luchan por vivir en completa fidelidad del Evangelio su misma vida de fe. Les agradecemos, queridos hermanos, el que nos hayan acompañado a lo largo de esta historia de Catalina de Aragón y recibimos de Dios la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga.